tú no me hablaste que tenía que hacer esto. Tomamos decisiones, hacemos cosas en el nombre del Señor porque el Señor nos manda, pero no vemos los resultados que queremos, teniendo las habilidades, los dones, teniendo la palabra que el Señor nos ha dicho. ¿Qué es lo que está pasando? Qué difícil era para este hombre en su tienda, pensando en todas estas cosas, recordándose de tantas cosas, porque había en realidad en él un conflicto. Él había obedecido y no estaba en realidad creyendo en el Señor. Habían pasado ya 10 años casi en Canaán y no había visto lo que el Señor le había prometido. ¿Cuántos años quieres esperar tú en tu vida para que la promesa del Señor se cumpla? ¿Cuántos años tenemos que esperar y ver que hemos pagado el precio de dejar todo, mudarnos a veces de país, mudarnos por un mejor sueño, hacer tantas cosas por el Señor? Vemos que a veces somos más bendecidos en otro lugar que donde el Señor nos desea, y vemos que estamos en medio de lo que el Señor nos ha prometido y no es nuestro. ¿Cuántos años tenemos que pasar? Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que está pasando? Temporadas y tiempos. El Señor no habla en vano. Tiene un plan eterno y perfecto, uno. Y ese plan eterno y perfecto se compone de muchos planes contemporáneos. Contemporáneo significa actualmente. Y eso está entrelazado con otros planes contemporáneos. Mi plan, para mí, está entrelazado con mi papá y está entrelazado con mis hijas. Así que yo tengo responsabilidad de encontrar mi plan y sembrárselo a mis hijas para que mis hijas lo sigan. Igual pasa con mi papá. De muchas cosas que yo he visto en esta historia de Abraham, según el Señor me estaba hablando, un poquito antes de ir a Guatemala, y en el aeropuerto el Señor me siguió hablando sobre mi vida en Abraham. Pero ¿cuántos años pasa la gente buscando la voluntad del Señor y el plan eterno del Señor para uno, y no vemos los resultados que nosotros deseamos? ¿Qué cosa más fuerte para Abraham? A mí se me hace que estaba en su tienda pensando, y conforme uno empieza a analizarse más la vida y a ver el tiempo que ha pasado, empieza a tomar decisiones tontas, empieza a tomar decisiones estúpidas, porque pensamos que hemos perdido el tiempo, que no hemos visto los resultados que el Señor nos ha prometido. Pues significa que hay algo que está pasando. Hermanos, 10 años en la vida de un hombre es bastante tiempo. Es bastante tiempo. Abraham había llegado a la mitad de su vida, 85 años de edad, cuando fue Génesis 15:1 escrito. Génesis 15:1, 75 años había salido. Y ustedes saben que su papá en Harán todavía vivió 60 años más. O sea que no era un hombre que ya se iba a morir. O sea, vivió 60 años más su papá en Harán, y él estaba en Canaán. Había muchas cosas en la vida de este hombre que yo me quedo, wow, personalidad, dinero, capacidad de tener hijos, porque él podía tener hijos y no estaba viendo la bendición del Señor que el Señor le había prometido. Estaba en el lugar correcto, pero no había entendido completamente el momento. ¿Por qué? Porque él puede utilizar los canales personales. Y eso es lo que pasó también después. Después de haber creído el Señor, empezó a utilizar los canales de él sin esperar el tiempo del Señor. Así que llegamos a Génesis 15:1 con 10 años, con temor, con problemas. ¿Por qué? Porque si tenía temor y estaba buscando escudo, es porque había llegado algo que había pasado con el rey de Sodoma. Y no tenemos tiempo para explicar todo, pero había una rivalidad, había algo en su corazón que había calado. Porque había visto a Jesús prácticamente, a Melquisedec. Había batallado contra 4 reyes y había vencido. ¿Por qué tiene que tener temor? Algo entró en él. Así que el Señor viene en Génesis 15:1 a hablarle a su alma, a su corazón, y a decirle cosas especiales. Dice así la palabra del Señor nuevamente, 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Abraham en visión. Esta palabra visión que está ahí aparece 4 veces en la Biblia, nada más. La única vez que Abraham vio una visión, ahí. Hay otra gente que vio esta visión. Es un éxtasis que él tuvo. Sabemos que este éxtasis que él tuvo fue de día y no de noche, porque más adelante en el capítulo la palabra nos dice que era oscuro. Pero él tuvo un éxtasis, y yo me imagino que estaba en su tienda.
Y las palabras del Señor fueron directamente al hígado, como dice. Directamente al lugar blandito que uno necesita. Porque el Señor no pierde en palabrerías. Lo que yo estoy diciendo en media hora, 45 minutos, te lo aseguro que ni en medio minuto necesita Él para decir exactamente y tener un efecto increíble. Por eso buscar al Señor, aunque tú pases media hora y tú no oigas del Señor y solamente te diga un la, un sí o un pensamiento leve, es mejor, hermanos, porque vas a aprender tanto más de esa manera, teniendo relación al Señor, que simplemente tratando de vivir de lo que un pastor o un predicador te hable. Porque yo me puedo aquí decir un montón de cosas y hablarte un montón de cosas de la Biblia y tanto, pero al final de cuentas lo que el Señor te dice directamente a ti es lo que te va a dar una energía, una fuerza espiritual, y te va a dar alimento de Él directamente a ti. Y lo que el Señor le dijo a Abraham fue claro: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Wow. Wow, su creencia en Abraham iba a ser completamente cambiado. ¿Por qué? Porque fe no es lo mismo que nuestras creencias. No es. Y en este momento lo vamos a entender mejor. ¿Por qué? Todos nosotros tenemos una creencia, un set, un grupo de creencias. Yo creo que el agua moja. Y hasta que algo pase con el agua, yo no voy a cambiar ese concepto, esa creencia del agua. ¿Amén? Yo creo, pues, que el cielo está ahí arriba. Hasta que algo pase y yo lo pueda ver, y yo pueda ser convencido y mi razonamiento pueda ser tocado, voy a cambiar de pensar. Igual con esto, todo huele. Si me trato de dar un golpe ahí, la madera. Pero son cosas que son creencias. Igual pasa con el Señor. Según yo camino, yo voy a ir creyendo con el Señor. Pero si no es fe, lo que va a pasar es que mis creencias van a cambiar. Entonces pasan 10 años en mi vida, pierdo un montón de relaciones, dejo de hacer cosas, no veo la bendición, pasan un montón de cosas en mi vida donde yo estoy en medio de lo que el Señor me ha prometido y no veo, pierdo interés. ¿Qué pasa con lo que yo creía? ¿Cambió o se quedó igual? Si es correcto y está basado en Dios, no debe cambiar. Pero si son creencias que nosotros nos hemos puesto porque hemos oído de otro lado y no hemos tenido esa relación con el Señor, van a ir cambiando. Y yo voy cambiando. Y lo que yo creo en Dios va modulando y va cambiando. El Señor, hermanos, nos dice que la fe es un fruto, según Gálatas, y según Corintios, es un don. Todos provienen del Espíritu de Dios. Y la única manera que puede tener un fruto de fe es un fruto de una relación. Así que el Señor quiere, por medio de obediencia, forjar y llegar a que yo conozca a Dios y que yo vea que hay una pared ahí y el Señor me dice camina, pero Señor, hay una está bien, voy a hacerlo pues. Y cuando voy, la pared se esfumó. Wow, Señor, te tengo que creer. Así es lo que el Señor desea con nuestra obediencia. Voy caminando y entonces mi concepto de Dios va cambiando hasta llegar a un punto que mis creencias en sí se han convertido en lo que es fe, que es algo que no cambia, que yo estoy seguro. Y va a llegar un punto donde ya no tengo que ser convencido y ya no tengo que estar yo mi razonamiento para convencerme del Señor. Y lo que está pasando aquí, hermanos, es que el concepto y la creencia que tenían en Dios ha sido retada, porque está viendo un éxtasis, una visión del Señor. El verso número 2: y respondió Abraham. O sea que podía hablarle en esa visión: Señor Jehová. Aquí le está hablando del corazón de quién, de lo que estaba en Abraham. ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Qué es lo que estaba pensando en el Señor? Que estaba dudando. Amén. Hay duda, hay miedo, hay temor, porque cuando pasan cosas, a veces traemos otras cosas. Igual pasa en nuestro matrimonio. Tenemos problemas en nuestro matrimonio. Igual pasan problemas con relaciones, de amigos, de amistades, de trabajo. Si viene un problema, muchas veces trae otras cositas agregadas, y con poco a poco ya lo que empezó en una cosa, se agregaron cosas adicionales que estaban guardadas, que las tenía reservadas para cuando hubiera una mejor oportunidad.
y ahora tengo la excusa